Recibimos acá en el estudio a Mariana Galarza, miembro del Consejo Federal de Educación de la provincia de Buenos Aires, y gran amiga de la casa. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buen día. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Te asustaste? No, ¿cómo me... Le agarró pánico escénico de golpe. Le agarró pánico escénico. Pasa que como vino con público, viste, ahora se pone... Claro, pone raro, nervioso. Galarza no es de tener mucho miedo de expresarse. Bueno, vamos al grano. La semana pasada apareció una noticia en los medios nacionales que lisa y llanamente decía una cosa así como que se acababa la repitencia en el secundario y que los pibes iban a pasar de año, debieran la materia que debieran, ¿no? A mí me sonó medio raro eso, es más, creo que el año pasado en un momento lo hablamos vos y yo, Sí. y a mí me gustaría que vos pongas un poco de claridad sobre esto, ¿no? Porque la gente obviamente se confundió, se enojó, se decía, pero ¿qué están haciendo? ¿Cómo puede ser que pase un pibe y no repitan más el año? ¿No? Más allá de que hay un estudio, lo escuché esta mañana, hecho por el gobierno de Mauricio Macri, donde decía que la repitencia no era favorable para la educación de las personas, no todo lo contrario. Pero bueno, quiero que vos me lo expliques. Bueno, cómo no. De hecho, Mauricio Macri, tomando tu frase, en Cava, en Capital Federal, no se repite, No se repite la secundaria. Eso no es un detalle menor. De primer a tercer año de la escuela secundaria y el quinto año de la escuela secundaria no tienen repitencia. O sea que, digo porque en realidad los que salen a hablar bien de la repitencia y a exigir la repitencia en las escuelas secundarias y a decir que son precisamente la derecha y los partidos en que conduce Mauricio, pero en Capital Federal no se repite. No se repite. Cosa que está muy bien, ¿eh? Sí, claro. Cosa que está muy bien porque está súper estudiado que la repitencia no mejora los aprendizajes de los estudiantes. Pero igualmente, volvamos al tema en que tenemos que aclarar, que es que el Consejo General de Cultura y Educación lo que estuvo haciendo durante toda la semana pasada y la anterior, y ya lo estaba trabajando la última semana del ciclo lectivo anterior, era la actualización del régimen académico del nivel secundario. No los quiero aburrir con tecnicismo, pero para que todo el mundo entienda, el régimen académico es lo que pauta la organización del nivel secundario. Entre ellos, claramente, cómo se aprueba, cómo se acredita una materia, cómo se promociona y cómo se egresa, cómo se titula, ¿sí? Ese es uno de los puntos que tiene el régimen académico. Por supuesto que este régimen académico que se estaba actualizando no eliminaba la repitencia, bajo ningún punto de vista. Lo que eliminaba, digamos, era la manera de cursar la escuela secundaria. Todo el mundo sabe, porque es histórico, desde que nació la escuela secundaria, que la escuela secundaria se cursa por año, ¿no? Primero, segundo, tercero, cuarto y quinto en algunas provincias y en la nuestra de primero a sexto. Hasta ahí está claro. Está claro, sí. Bueno, y que un estudiante para poder pasar de primero a segundo, para poner un ejemplo concreto, no podía deber más de 2 materias. Dos ¿sí? previas. 2 materias. Podía tener una tercera que se le daba una oportunidad para poder rendirla. Pero si vos tenías 2 materias pendientes, pasabas al año inmediatamente posterior. Si no, tenías que recursar el año. ¿Qué es lo que nosotros veíamos mal o qué es lo que la Dirección General de Escuela veía injusto en esa situación? Que vos tenías que recursar todo un año debiendo 2 materias. Pero ¿por qué si vos no tenías acreditadas 2 materias, tenías que volver a hacer las 9 materias que sí tenías acreditadas y tenías aprobadas? Pensémonos en una universidad, que nosotros estamos preparando chicos para la universidad o para un instituto superior, ¿cierto? Vos cursás por materia y si vos esta materia la acreditaste y la aprobaste, no la volvés a recursar, No. ¿correcto? Entonces lo que nos parecía injusto era que tuvieses que hacer de vuelta 11, 12, 14 materias según el año cuando solo estabas debiendo 2. Lo que este régimen académico proponía era que vos solo tenías que recursar las materias que te habían quedado pendiente de aprobación. Y si vos
tenías 2 materias que no las habías aprobado, igual pasabas de año y esas que tenías pendientes las tenías que acreditar. O sea, no recursar si no tenías que dar el examen en julio, cuando te tocara, ¿no? Tal cual, y había otras maneras en que las podías promocionar, que era cursando en contraturno, Claro. ¿cierto? Las escuelas que tenían, suponte, más de un turno, suponte te llevabas matemática, bueno, podías estar en segundo y cursando matemáticas de primero en el turno tarde o en el turno vespertino. Si eso no pasaba, porque no era una escuela que tenía 2 turnos, se creaba un grupo, se creaban nuevos cargos, más de 35.000 módulos de profesores acompañantes de trayectoria. ¿Qué significaba esto? Esto significaba, y para mí tiene que ver mucho con la justicia educativa, porque vos me vas a entender, Marcelo, y seguramente las familias que me estén escuchando también. Cuando uno de nuestros hijos se lleva una materia a diciembre, muchos de nosotros, ¿qué hacemos? Pagamos a un profesor particular Sí, los que pueden hacer y eso. lo mandamos Sí. a particular para que los ayude a preparar esa materia que tienen que ir a rendir, ¿sí? Eso es una posibilidad que no todo el mundo la tiene, ¿sí? Los sectores más vulnerables No lo tienen pueden la hacer, no, posibilidad obviamente. de pagar un profe particular para que vayan a rendir la materia. No lo pueden hacer. Entonces acá lo que la Dirección General de Escuela propuso fue más Estado en las escuelas y que todos los estudiantes, el que viene de sectores vulnerables y no puede asistir a una clase particular, era principalmente para ellos, pero era universalizado, cualquiera podía asistir a estos momentos de fortalecimiento, ¿sí? En donde se les daba como estas clases particulares a los estudiantes para prepararlos para rendir las materias que les habían quedado pendientes. O sea, la verdad que el derecho es a aprender, no a aprobar. Ahora, ¿qué pasó? Que al otro día los mismos diarios publicaron que se habían echado para atrás con esto. La verdad que nosotros, lo que nos pasó fue que a una semana de empezar el ciclo lectivo y habiéndose instalado, ¿sí? Que no se repetía porque se podía pasar al año inmediato superior, que es correcto, podía pasar al otro año, pero nadie explicaba esto previo, Claro. ¿se entiende? Sí, la información porque en era realidad parcializada. era muy sesgada la información que llegaba a los medios. Sabemos que los medios lo que hacen es generar ideas, forman en la gente. Bueno, y sabemos que si nosotros salíamos a explicar esto, igual ya la batalla la teníamos perdida, Claro. ¿se entienden? Porque el mismo director general de escuela salió en todos los medios de comunicación a explicarlo, pero igual los zócalos estuvieron diciendo esto todo el tiempo, ¿no? Desde, inclusive, los integrantes del Consejo General, que eran los que teníamos que aprobar, y teníamos las condiciones para aprobarla, porque hay que decirlo, nosotros, el Consejo, por cómo está formado, tenemos la mayoría, lo podríamos haber aprobado igual, pero nosotros trabajamos muy responsablemente, y nosotros no podíamos aprobar algo tan serio, la verdad, y que todo el mundo le haya quedado en la conciencia, que en la provincia de Buenos Aires éramos unos populistas, unos facilistas, que todo el mundo iba a pasar, aunque eso no fuese real. Claramente era una medida que mejoraba. Mira, no solo que mejoraba la nueva escuela secundaria, sino que la hacía más exigente, porque los estudiantes sí o sí tenían que cursar. Se le daba la posibilidad, que me parece que no tiene nada de malo, aunque a ellos sí les molesta, ¿no? Que los sectores más vulnerables tengan los mismos derechos que los sectores menos empobrecidos, ¿no? Porque nosotros nos parece que el esfuerzo tiene que estar. El esfuerzo para aprender tiene que estar en todos. Pero ellos le exigen esfuerzos a los sectores menos empobrecidos y les exige heroísmo a los pibes más empobrecidos. Y nosotros decimos, bueno, a los que no tienen los mismos derechos, el Estado se los tiene que generar. Por eso estaban estas clases particulares a los que tenían la obligación de asistir para poder aprobar esas materias. Y mirá cuánto más exigente se volvía la escuela secundaria con este nuevo régimen académico.
con una cuestión menor, que era la asistencia. La asistencia. La asistencia. Porque ¿qué es lo que pasaba con la asistencia? Hoy tenemos un régimen de asistencia y vos sabés que estaba mucho más flexibilizado. Este nuevo régimen de asistencia lo que proponía era que el estudiante de la escuela secundaria tenía que tener un 75% de asistencia por materia. Por materia. Por materia. Ya la asistencia no era una asistencia general, sino una asistencia por materia. Se parece mucho a la universidad, muchísimo. Y sí. Por eso te digo que era más exigente para el pibe que iba a ir a que va a la escuela. Un 75% de asistencia a cada una de las materias. Condición para aprobar la materia, más allá de la calificación que el estudiante hubiese obtenido. Suponte, vos tenías aprobada la materia, ¿sí? Pero no tenías el 75% de asistencia, que eran las dos condiciones para tenerla aprobada por tu calificación y además el 75% de asistencia, porque nosotros queremos que el estudiante esté dentro de la escuela. Claro, la idea era cortar un poco la deserción escolar. Absolutamente. Eso pasa mucho, un pibe se lleva, y bueno, tengo que repetir el año otra vez, no voy más al colegio. Exacto. ¿No? Cuando un estudiante ve que se llevó el primer ahora son por cuatrimestre, que se llevó el primer cuatrimestre, ¿no? Y que ya por ahí no tiene mucha chance, ya dejaba de ir. ¿Se entiende? Nosotros creemos que para aprender tenés que estar. Y que el mejor lugar para aprender es estando en la escuela. Entonces se puso esa exigencia con la asistencia, porque no importa si vos ya tenías la materia aprobada. Condición para aprobar la materia era además tener el 75% de asistencia por materia. Entonces, la realidad... No es para nada poco. No es para nada poco. Era una escuela más exigente de la que veníamos teniendo. Pero todo esto no se alcanzó a explicar, porque la realidad es que se tomó un solo punto de todo lo que planteaba el régimen académico, los pibes no muy repiten. mal explicado, diciendo, los pibes no repiten. ¿Viste? Y la verdad que no repiten, porque sí repiten, ahora te voy a explicar por qué, pero en realidad no repiten, decían ellos, porque pueden pasar de año debiendo materia. Sí, porque acá, si vos las materias que tenés aprobadas, no las tenés que volver a recursar, no tiene ningún sentido que las vuelvas a cursar. Ahora, yo te hago una pregunta, ¿esto no podría también ocasionar de que un chico vaya acumulando materias que debe a todo año de la carrera? O sea, ponele que un pibe de segundo año llegue a sexto debiendo matemática de segundo, por ejemplo. ¿No puede pasar? Que llegue a sexto debiendo solo una matemática. No, ponele, yo te digo matemática como un ejemplo, qué sé yo. Sí, puede llegar a sexto debiendo una única materia, que es matemática de segundo, sí. La tiene que rendir. ¿Pero no puede acumular materias que debe durante toda la carrera? No, llega un momento, vos podés deber, como ahora, 2 materias y pasar y no repetir, ¿cierto? Y después tenés que rendir esas 2, ¿sí? Llega un momento que si vos pasaste de primero a segundo y en segundo te volvés a llevar en esas 2 materias, vos tenés que rendirlas, ¿sí? Sí o sí. O cursándolas, recursándolas a contraturno, lo que fuera, o tenés que parar y recursar el año entero. O sea que llega un momento que recursás. Ahí repetís, claro, obviamente. Llega un momento, si vos debés el 50% de la materia de un año, no podés seguir adelante. No podés pasar. Bueno, tampoco se explicó eso, ¿ves? Claro, si vos debés el 50% de las materias del año que estás cursando, no pasás. No. Lo tenés que recursar. Ahora, lo que pasaba es que no podías recursar el año debiendo 3. Claro. Yo te pregunto, el Consejo está formado por oficialismo y oposición. El Consejo está compuesto por 10 miembros, 4 que son representantes docentes, o sea, representantes de los gremios docentes de los sindicatos, y después por representantes políticos. Bueno, los representantes políticos son de diferentes sectores políticos. Claro. Ahora yo pregunto, si la oposición que gobierna la Ciudad de Buenos Aires tiene ese régimen, ¿por qué se opone en la provincia? Es una cuestión política, me parece. Bueno, ustedes que son medios de comunicación lo deben saber más que yo, o lo deben manejar mucho mejor que yo. Ustedes saben perfectamente cómo se manejan los medios con la oposición, cómo los tratan a ellos, y yo no vi ningún periodista de todos los que les estuvieron haciendo las notas la semana pasada, que pasaron por todos los canales de televisión, por todas las radios, en preguntarles por qué se negaban
a estas modificaciones del régimen académico en provincia de Buenos Aires, cuando ellos mismos en Capital tienen una propuesta mucho más flexible que la nuestra, por ejemplo, de que la que se proponía en esta. Nadie se lo preguntó. No. En los medios de comunicación tienen mucho que ver. Ya lo creo. Lo último que te pregunto, ¿no? Esa nueva inquietud mía. ¿Se trabaja sobre las currículas? Porque hoy hay un montón de cosas nuevas con salida al lugar para los pibes, ¿no? La Argentina tiene un montón de cuestiones que van a explotar, el litio, el petróleo, y yo creo que debería tratarse desde el secundario ahí, ¿no? Para ir orientando a los chicos a que los que quieran estudiar se dirijan a carreras que la Argentina esté necesitando profesionales, ¿no? Absolutamente. Ya no necesitan médicos, sí, pero abogados tenemos un montón, ¿no? Todo bien, el que le gusta estudiar abogacía tiene todo su derecho, pero ¿está trabajando el Consejo en las currículas, en modernizarlas? Mirá, hay dos cosas para decirte. La primera es que en el ejemplo concreto que vos ponés, digamos, el año pasado se aprobaron todos los diseños curriculares nuevos de lo que es técnica, Sí. educación técnica, que tienen mucho que ver con eso, con robótica, Claro. con todo eso que es ETP, eso, ¿no? Es educación técnica y educación profesional. Eso ya está aprobado, los aprobamos todos el año pasado. Y acaba de ingresar, mientras estábamos discutiendo el régimen académico, los diseños curriculares de secundaria, que ya es un trabajo que vamos a empezar esta semana, si Dios quiere, a hacer los nuevos diseños para la educación secundaria. Recordamos que la Ley Provincial de Educación de la provincia dice que los diseños curriculares deben ser actualizados cada 10 años. Para O mí sea, es mucho. debieron, sí, no, y deben ser revisados. A esta altura del mundo, para mí es mucho. Una ley del 2006, Sí. del 2007 en la provincia. Esa ley también debe ser actualizada, porque No, imagínate lo que es. La inteligencia artificial hace 10 años no existía y hoy bueno, es hoy algo es, que viene... hoy es una de las orientaciones de Claro. inteligencia artificial. Que yo todavía, en modo de chiste el año pasado, que fue año de mundial, lo cargaba y discutía mucho con el director provincial de técnica profesional, porque le decía, ¿cómo eliminaría el diseño y la orientación de inteligencia artificial que te aprobamos? Porque culpa de eso, porque viste la pelota del mundial que tenía un chip, Sí, y sí, qué sé sí, yo, sí. eliminaría la inteligencia artificial, porque ese chip adentro de la pelota, decía yo, viste, porque nos perjudicaba. Pero no, hablando en serio, se renuevan, se tienen que revisar cada 5 y se renuevan cada 10. Nuestros diseños curriculares de educación secundaria son del año 2007. Debieron haberse, igual agradezco que no haya sido así, te soy sincera, porque no sé qué hubiese pasado, pero debieron haberse actualizado, debieron volverse a hacer en el año 2017. Eso no ocurrió. La gestión actual asume en el año 2019 pandemia de por medio. Se trabajó únicamente en poder garantizar la continuidad de las clases. Se terminó la pandemia, se cambiaron los diseños curriculares el año pasado, que para que se aprueben se trabajan con un año como mínimo, el año pasado de adultos, del nivel de adultos, de inicial, bueno, todo esto que te digo de técnica, de educación especial, que estaban pendientes todos de actualizar, bueno, seguramente del nivel superior, de los profesorados del nivel superior, bueno, muchísimo trabajo actualizando en esos diseños curriculares, y ahora este año acaban de ingresar, ya vamos a ponernos a trabajar para que durante todo este año actualicemos los diseños curriculares del nivel secundario, precisamente porque consideramos lo mismo que vos. Deben ser revisados, deben ser actualizados. Hoy los contenidos que se enseñan en las escuelas secundarias ya no responden a las necesidades de los estudiantes. Y a lo que están mejor tiene que ver la deserción también un poco con eso. adentro de la escuela secundaria. Claro, deben darle respuesta a sus necesidades. Obviamente. Eso es absolutamente real. Así que bueno, el trabajo que nos espera a partir de esta semana ya tiene que ver con eso.
Gracias por venir, gracias por aclararnos todo esto, esta mala información que recibimos la semana pasada. Lo lamentamos muchísimo. Tenemos la suerte de tener un miembro del Consejo acá en San Andrés de Giles, ¿no? Porque si no la gente se queda con cosas que no son realidad, ¿no? Suerte. Sí, igual, perdón que me meta, ¿no? De última. Igual eso es lo mismo que vengo diciéndole a todos. Es muy mala la información que se da desde el Estado. Es muy mala. Son malos informando a la gente. Comunicando. Sí, la realidad es que no alcanzamos a comunicarlo. Bueno, Claro, no Porque alcanzaron. en realidad ellos salieron antes de que se aprobara. Se anticiparon, claro. Y los medios lo amplificaron. Y bueno, claro, los eso medios ya de comunicación. ¿Cómo nosotros vamos a salir a anunciar algo que todavía no está aprobado? ¿Se entiende? Nosotros lo íbamos a aprobar el jueves y había una muy buena propuesta de comunicar, porque aparte nosotros de comunicar necesitábamos acompañar mucho, porque el cambio es muy importante Sí. al interior de la escuela, entonces nosotros no era solo lo que nos habíamos propuesto, no era solo cómo comunicarlo, sino cómo acompañar, ¿sí? Ese cambio con los inspectores distritales, los inspectores áreales de secundaria, cómo acompañar ese proceso al interior de la escuela secundaria, porque aunque no parezca, es un cambio muy importante, ¿no? ¿Qué tal? Entonces teníamos todo eso organizado. Lo que pasa que no podíamos salir a comunicar algo que todavía no la sesión era el día jueves, en donde se iba a aprobar. De hecho, mirá si lo hubiésemos salido a comunicar. No se aprobó. Tal cual. No se aprobó, no se trató. Definimos no tratarlo, porque con ese contexto nos parecía de una irresponsabilidad muy grande. Entonces dijimos, bueno, no lo vamos a tratar hoy. Igual, por supuesto, es un tema que vamos a seguir trabajando durante todo el año, ¿no? Pero bueno, definimos no tratarlo con ese caos mediático, porque me parece que era una discusión de política educativa, ¿no? Que la derecha la llevó a una discusión de campaña electoral. Sí. Y el Consejo General de Educación no es la función que tiene. No, claro que no. Nosotros tenemos que, con las diferencias que tengamos, que son legítimas y que están perfectas que las tengamos, pero en ese contexto de consejeros generales tenemos que discutir la política educativa. Si nosotros confundimos y queremos discutir en esa mesa la política electoral, bueno, estamos cometiendo un error gravísimo que las consecuencias las van a pagar las escuelas y los estudiantes de toda la provincia de Buenos Aires. Y yo, como consejera general, de ninguna manera voy a llevar adelante la discusión en estos términos, porque las responsabilidades que nosotros tenemos hacen que esas sean las consecuencias. O sea que me parecía que de ninguna manera se podía llevar ese tratamiento en el contexto en el que se estaba dando. Lo electoral y la política educativa se discute en el Consejo General de Cultura y Educación, en la que estamos dispuestos a discutir cualquier política educativa, por más disensos que tengamos, que me parecen súper válidos, como corresponden. Clarísimo. Muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarme.